Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Carlos Bravo, regidor, Luisa María Alcalde y Giselle Pérez Blas, vamos a evaluar las precampañas que terminan este domingo. Luego viene Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Vamos a analizar con él el estado en que se encuentran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Como le he comentado a lo largo de esta semana, de aquí a la elección de julio, vamos a organizar una serie de mesas de debate con la pluralidad, libertad y sustancia que caracteriza a la hora de opinar. Hoy me da un enorme gusto darle la bienvenida a Carlos Bravo, regidor, profesor del CIDE. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Luisa María Alcalde, del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Luisa María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Giselle Pérez Blas, estratega de comunicación política. Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. ¿cómo estás? Bueno, el tema es cómo están concluyendo las precampañas. ¿Han servido para algo? ¿Cuáles han sido los saldos? A ver, Giselle, tú que tienes esta visión de estratega. Mira, primero creo que ninguna de las precampañas entendió que ya no había precampañas. O sea, generalmente teníamos un bloque, o cada año teníamos un bloque de precampaña hacia los interiores, es decir, hacia tus audiencias internas, era un esquema de organización, ponías los coordinadores, en fin, ¿no? Era un tema de organización más de códigos internos que externos. Hacia el partido. Hacia el partido. Pero la dinámica de la elección, la dinámica de lo que está pasando con la ciudadanía, que ya lo hemos hablado, y la dinámica de la inercia propia del enojo social, hace que no haya precampaña. Entonces, en el momento en el que se empezó a mencionar los nombres, independientemente de Andrés Manuel, que es un caso aparte, empezó a correr ya el tiempo. Todo lo que se hizo de precampaña, literalmente contó como campaña. Sí, ya no hubo campaña. Eso corrió a favor de Andrés Manuel y en contra de los otros dos candidatos, porque un candidato que tiene 8 meses de campaña es muy desgastado. No, bueno. Pero Andrés Manuel trae callo. 10 años de campaña. Pero lo ha aguantado. Entonces él tiene una inercia que no va tan acelerada como la de los otros. Dos, la falta de construcción de una narrativa de la elección. Están contra algo, pero no están pro algo. Y para acabarla de fastidiar, el ánimo social no está como para que estén improvisando. Los equipos de campaña fueron muy obvios. Se permeó todo. Se permeó hasta los chismes de dentro de los cuartos de guerra. Siempre pasa. Y lo peor... Siempre pasa. Sí, pero no a estas alturas. Generalmente, ahorita todavía disimulas que no te cae bien y no empiezas a golpear desde entonces, ¿no? Entonces, sí. Ha sido muy desgastante y la otra es, se descompuso mucho el proceso al interior y en los estados. Para las candidaturas. Para las candidaturas y para el sistema político como tal, ¿no? Okay. O sea, te está polarizando una audiencia que yo en la vida he medido. Luisa María. Pues yo creo que sí, creo que se demostró la limitación, digamos, del modelo de las precampañas, no solo por el hecho de que los partidos de alguna manera ya tenían decididos sus candidatos, sino también porque me parece que el propio diseño poco ayuda a que se contrasten ideas, se den propuestas, se contrasten perfiles, sino que pareciera más como una especie de avalancha de spots. Spots que finalmente van dirigidos pues a toda la ciudadanía, aunque la ley diga o las letritas chiquitas, absurdo. No, solamente van para los militantes, pues eso es una verdadera vacilada. Y creo que en ese sentido ha habido mucha polarización y mucha participación ciudadana, creo justamente por el hartazgo, pero no creo que esta idea de los spots uno tras otro ayuden a que la gente participe. Creo que al contrario, generan una especie de hartazgo cuando todavía no estamos en campaña. El spot más recordado ha sido el de Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, que no dice nada. Es un jingle. O sea, es la trivialización de la política, Carlos, llevada al extremo, ¿no? Bueno, pero quizás por eso es... Por cierto, se baila ya en las discotecas, según me informan. Sí, es lo que sé. Pues no sé, a lo mejor es un síntoma que había que pensar por qué ese spot es tan exitoso, ¿no? Pero fíjate que en esta idea de tratar de hacer un balance, una de las cosas que más me llama la atención es que hasta hace poco todavía circulaba mucho la idea o el argumento de que esta podía ser una elección a tercios
Y terminando las precampañas, creo que el escenario que se empieza a configurar es que más que ser una campaña a tercios, va a ser una campaña de 3 pisos, ¿no? Y que terminando la precampaña, el primer piso lo ocupa Andrés Manuel López Obrador, el segundo piso lo ocupan José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Obviamente van a tratar de pelear para ascender al primer piso. Y el tercer piso, pues los independientes, ¿no? Incluso, digamos, si uno ve las encuestas y tal, se ve muy claramente la existencia como de esos 3 pisos. Sí, sí. Y creo que eso de alguna manera, al menos para mí, sí hubo en ciertos sentidos una dinámica todavía de pre-campaña. Uno, en términos de la sustancia, los candidatos se cuidaron mucho de no hacer propuestas, de no decir cosas que pudieran ser interpretadas como actos anticipados de campaña o estar ya haciendo propuestas que todavía no les tocaba. Creo que hubo días, por ejemplo, en que había candidatos que no daban nota, ¿no? En eso Andrés Manuel López Obrador se cuece aparte porque tiene una gran capacidad de hacer que se hable de él, para bien o para mal, pero se habla de él. Hubo días donde Anaya ¿qué hizo Anaya? Pues ahí estuvo, quién sabe, pero realmente no viste lo que ves luego en medios, que es todos los días las cosas que dicen, los ataques, presentó no sé qué, ¿no? O sea, todavía yo sentí que todo este tiempo, digamos, de mediados de diciembre, ahora a principios de febrero, fue una etapa de calentar motores, ¿no? Y que además, bueno, como conocemos al electorado mexicano, sabemos que es un electorado muy volátil, un electorado con respecto al cual las campañas sí pueden hacer diferencia. Y yo diría que que lo mejor o lo peor, no sé, todavía está por venir, ¿no? Ahora, hay la idea de que, muy generalizada, de que López Obrador ya pasó a la final, de que él está esperando, digamos, él está muy bien. 16 encuestas se publicaron en noviembre, diciembre y enero. En las 16, en todas sale en primer lugar. No hay ni una que no lo pongan. Y en las últimas con 11 puntos arriba del segundo. La de parametría, ¿no? La de parametría, la del... Ahí la diferencia es cuánto es la diferencia en las encuestas, es cuál es la diferencia entre el primero y segundo lugar, pero sobre todo, el tema yo creo importante es quién le va a pelear a López Obrador el primer lugar, cuál va a ser el polo anti-López Obrador que no se acaba de galvanizar, digamos que está entre Meade y Anaya. ¿Hay esa idea generalizada? ¿Es correcto o la desafiamos, Giselle? No, mira. A ver. Tenemos una elección atípica completamente. O sea, el error ahorita de creer que conocemos al electorado está generalizado en el sistema político, y te lo voy a decir así. No hay forma, porque nunca hemos visto este electorado. Nunca has visto estos priistas que cuando les imponen y les resquebrajan su propia estructura con nombramientos que no tenían que ir para candidaturas, se queden callados. Eso significa que ya te van a hacer un hueco, ¿ok? Nunca has visto a un priismo donde el ostracismo político que implicaba salir del PRI de pronto ya no sea relevante. Nunca has visto a grupos de Morena que por primera vez tienen que empezar a reesquematizar su propio interior, porque ya no es pro Andrés Manuel. Ya también hay que vigilar a sus candidatos y sus propios grupos internos, ¿no? Tampoco has visto un PAN. Y están entrando muchos. Y están entrando muchos, que además entran con sus propios liderazgos de entrada. ¿Cómo te va a tocar de cuidar cada elección y cada estado? Tampoco has visto, por ejemplo, el que el PAN tenga que defenderse desde dentro. Generalmente había una militancia. Entonces, hablemos de que los sistemas de partidos están ahorita... Y va el PAN con el PRD a nivel nacional. Complicados. Y el PRD... Pero en ese sentido, ¿las encuestas no están midiendo eso, tú crees? No lo pueden medir. ¿No? No lo pueden medir porque de entrada salimos, y eso te lo digo yo hasta como consumidora de encuestas. Sí. O sea, mandas una muestra de 1,200 y te rechazan el 50%. Eso quiere decir que estamos midiendo el 50% menos enojado. Y de ese 50% te dice el 20% que literalmente... no te contesta. Déjame preguntarle a Luisa María, ella que está metida ahí, y tú has apoyado a López Obrador desde hace muchos años, eres, digamos, de las originales de López Obrador. El empezar a ver que llega todo mundo, se sube, ¿no?, al tren de López Obrador, que ven como el ganador. ¿Cómo se siente eso dentro de la campaña, Luisa María? Yo creo que las condiciones actuales merecen apertura. O sea, ¿sí? Nunca, de verdad hay que verlo, la situación en la que estamos tan catastrófica en términos de violencia, en términos de pocas oportunidades de empleo, de salarios. O sea, se está desquebrajando el país. Entonces, eso merece mayor apertura, claro que sí. Porque pero no genera tensiones de que, hijo, mira, ya se subió fulanito. De entrada de organización. Hombre, qué horror, Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que... A ver, ¿qué opinas tú, Luisa María, de Cuauhtémoc Blanco?
Pues mira, creo que nos pusimos unas reglas que hay que respetar y que lo que no se vale es estas reglas se aplican en este caso y en este no. Si las reglas era cuando no hubiese consenso, va a haber encuestas, eso se tiene que respetar en todos lados. Caray, aceptar a un candidato que recibió dinero para lanzarse a presidente municipal, lo sabemos, están las pruebas. ¿Qué más corrupción que eso, Luisa María? Mira, francamente creo que lo que sí, o sea, lo que toca es ver las condiciones actuales, es que eso no se puede superar, es decir, si no ganamos la presidencia de México, van a seguir los mismos de siempre representando a exactamente lo mismo. Entonces creo que esta elección es importante en el sentido de hay muchísimo hartazgo, muchísimo enojo, pero que las mismas encuestas lo que reflejan es una cosa, que la gente ya no quiere lo mismo y que sí entiende a una Anaya y a un Mid representando el mismo modelo económico y a la misma gente que ha gobernado en este país. Creo que eso es lo que muestran las encuestas. A mí me parece muy interesante como esta suerte de viraje, no solamente en el discurso que lo hay, sino también en la estrategia del López Obradorismo, digamos, de empezar como a abrirse, ¿no?, a reclutar personas que antes no hubiera reclutado, ¿no? López Obrador nos acostumbró mucho como a un discurso relativamente, digamos, cerrado o muy de equipo, ¿no?, de condena moral y tal, y de pronto, como hay esta apertura a incluir, a dar segundas oportunidades, ¿no?, a redimir a figuras que, digamos, nos parecen impresentables. La maestra Elbester Gordillo. Pero yo ahí lo que me parece interesante es que hay una crítica desde fuera a Morena, y adentro de Morena se sabe que hay, pues, malestar, de pronto hay gente que no lo ve bien. Deben haber tensiones, pero hay tensiones hasta de yo creo que lo que hemos echado de menos de parte de Morena en este caso es, digamos, hacer explícito que hay límites, ¿no? Que bueno, de pronto pueden aceptar a alguien que dijo, no nos gustó, bueno, las reglas son las reglas y Fausto tal. Vallejo pero ya le pusieron claro, ahí fue un límite, ¿no? Bueno, pero lo lanzaron los otros dos. Para Morena hay una oportunidad de comunicación aquí, de explicar mejor cuáles son las razones de esta política y dos, decir, por supuesto, que hay límites. Y quizás la tercera, para quienes no estamos metidos en la dinámica de la campaña, lo que importa no es nada más quién va a ganar, sino cómo y con quién va a gobernar. Entonces, en mi caso, por lo menos, la idea de que, bueno, están incluyendo personas porque traen votos, y esa es otra cosa también que hay que admitir. Los partidos están en el negocio de ganar votos. Y si de pronto reclutan a un impresentable, uno puede quejarse con el partido de, oye, este es impresentable. Pero hay otra queja importante que hacer, que es, bueno, ¿cómo es que es impresentable? Saque votos. Porque lo sacan. Fausto Vallejo saca votos en Morelia. A ver, pero que quede claro algo. Desde luego que a Felipe Calderón lo criticaron en 2006 por haberse unido a la maestra Elbester Gordillo, y esos votos que le trajo la maestra Elbester Gordillo, pues lo hicieron presidente. Exacto, ¿no? Pero yo creo que debe quedar claro eso. Es claro que hay límites. Hay una comisión que se dedica a ver perfiles y a hacer un filtro. No es que cualquiera puede llegar. En ese sentido, son los que pasan ese filtro los que se van a la encuesta. Entonces, sí creo eso. Es decir, en esta situación no te puedes tú poner a decir, oiga, se apoyo. No quiero su apoyo, ¿eh? No, por favor, no vaya a votar por mí. Claro que no, es al contrario una visión de apertura, porque necesitamos, es decir, ganarle a este sistema que es el PRI y el PAN no es fácil. Pero quien crea que es una cosa fácil está totalmente equivocado. Estoy de acuerdo contigo 100%, pero y lo hemos visto en 2006 y regreso a Calderón. Y que fue una de las críticas que se le hicieron. El hecho de haber hecho estas alianzas, por ejemplo, con la maestra Elbester Gordillo, luego le impidió cambiar el sistema. O sea, de hecho tuvo que poner a su yerno como tú llegas, como es con quien gobiernas. ¿Me entiendes? O sea, tú al recibirlos adquieres compromisos que pone en cuestionamiento la capacidad de ese candidato de efectivamente cambiar ese sistema. Y creo, Leo, que le acabas de dar al clavo. Creo que al final la congruencia tiene que ver con el proyecto. El proyecto de nación que representa Andrés Manuel y que ha impulsado desde 2006 y ahora se parece muchísimo. Han cambiado ciertas cosas, se han modernizado, pero es el mismo proyecto que ha seguido impulsando. Y creo que la propuesta del gabinete también demuestra que hay apertura y que se va a seguir una línea que él mismo ha impulsado durante muchos años. Entonces, creo que la clave está en Morena o el proyecto de Andrés Manuel. ¿Se va a poner a disposición de estas personas que están entrando? No, el proyecto es el mismo y quien se sume a ese proyecto
bienvenido, pero el proyecto es central finalmente para transformar el país. Es que ahí yo creo que, digo, con mucho respeto a los partidos, pero creo que ahí es donde pierden la visión. Primero no es el proyecto de Andrés Manuel, es el proyecto de México. Y el proyecto que originalmente empezaron hace tiempo no es el mismo país. Este país pasó por procesos tremendos en este sexenio. Y la otra, tienes una audiencia que no te va a permitir que quiere una ruptura con lo que viene. Entonces, en el momento en estar reclutando, tiene un costo político y tiene un costo sobre la sociedad civil, que hace volátil la elección. Esta elección es la pesadilla para cualquier partido o para cualquier estructura política, incluida la de Andrés Manuel. Es volátil, cada error cuenta. Cada plus se le cuenta. puede ir. Claro, y en el caso particular de Andrés Manuel tiene un riesgo enorme. Sí, efectivamente, en un promedio, mira, te traigo, por ejemplo, aquí el promedio de 17 encuestas distintas y tenemos, por ejemplo, Andrés Manuel está en 36, 37, en Anaya está en 27, Mide está en 24 en promedio, ¿no? en efectividad. Quitando indecisos. Quitando indecisas y además promedio general. Sí. Margarita en 6.8, Bronco en 2. Hay un una masa crítica de mexicanos que lo que están haciendo, esta elección no se trata de un partido contra otro, se trata de los ciudadanos contra el sistema político que nos incluye a todos. Totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es la ruta a seguir? La ruta a seguir, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, es evitar la caída histórica que él siempre tiene. Él tiene un pico, históricamente hablando, llega a su cumbre y colapsa. En el caso, por ejemplo, del panismo y del perredismo y estas alianzas, generalmente tienen picos casi como en zigzag. Ellos lo que tienen que hacer es sostener el ascendente lo mínimo posible. Y en el caso por primera vez del PRI, estamos viendo una caída crítica incluso en sus propias audiencias. Bueno, el PRI en tercer lugar. Y se puede ir y si sigue como va, un tercer lugar amplísimo. Bueno, pero amplísimo no es la primera vez que tenemos un PRI colapsando. Eso pasó en 2006. Pero no fue cayendo, fue pero cayendo. no en su voto duro. Creo que no arrancó en 2006. Desde el principio. En 2006 no arrancó en tercer lugar, arrancó en segundo lugar. Y Felipe arrancó en tercero y fue ganando, ¿no? Y ahí déjame comentarte algo. Sí. No con su voto duro. Cuando el discurso de Mid de arranque, que es un buen candidato ciudadano que en la vida se ha ocupado ahorita de los temas de la ciudad, porque no ha tocado absolutamente nada, se ha tocado solamente sobre la militancia. Cuando su discurso de arranque fue, no soy priista y por eso soy bueno, tus bases bueno, diría la palabra, pero te van a multar, entonces enojaron profundamente, ¿no? Encabritaron. Y lo que sucedió es que el reclamo vino inmediatamente a sus liderazgos locales. Sí. La preocupación era en sus liderazgos locales porque empiezas y arrancas tu campaña con aquel coche que te quiere subir diciéndole, pero es un coche que no sirve. Bueno, me quedan 2 minutos, vamos concluyendo, Carlos. 2 cosas. Uno, es interesante que en la propia dinámica de la conversación el foco central haya sido Morena y López Obradismo. Creo que eso de alguna manera está diciendo los saldos de la precampaña, obviamente el foco está puesto ahí. Sí. Y 2, me parece muy interesante el tema de los votos duros. Creo que en general, o sea, por lo que hemos visto en elecciones previas, en efecto, el electorado mexicano es más o menos volátil y lo que estamos viendo en esta es una volatilidad en esteroides que incluso toca a los votos duros, ¿no? Oye, está bueno para título de una columna. Volatilidad en esteroides. El único partido que puede ahorita apreciarse de tener un voto duro consolidado y echado para adelante es Morena. Sí, eso sí. Sí, yo creo que pues ahí están los saldos. Creo que sigue subiendo Andrés Manuel en este periodo, no como se dice que esté estancado, al contrario, sigue adelante. Y un comentario que tiene que ver más con el tema del INE y del TRIFE y de esta discrecionalidad y confusión que de repente las quejas contra los spots, esto sí se vale, esto no se vale, que confunden, me parece mucho. Yo agradezco que se han portado lo más liberal posible. Yo creo que la sí, verdad, pero los han dejado hacer, porque si de por sí la ley es muy tonta. Fíjate, una cosa me parece clave y es ahora la decisión del TRIFE de sí se pueden dar tarjetas. ¿No? Sí. Eso es un escándalo. Poco se ha hablado del tema, pero nos lleva, ¿no?, a la elección del 2012 con las tarjetas Monex, ahora en el Estado de México con las tarjetas rosas. O sea, eso se llama compra del voto. Y que el TRIFE diga se vale, pues me parece que es una muy mala señal. Lo que dice el TRIFE, y es un buen tema a debatir, es que no es compra porque
Porque no te lo están pagando. No hay una transacción. No, bueno, okay. Por cierto, por favor. ¿alguien sabe si... En realidad no es compra de voto, es fraude. Por cierto, ¿alguien sabe si ya le están... O sea, digo, por favor. Bueno, eso es lo que dice el tribunal. Bueno, por eso, pero eso no hay... No, lo que dices, yo te doy, es una promesa de que si gano, va a haber un programa para las mujeres. Es un condicionamiento del voto penal. ¿Ya les están dando dinero a las mujeres en el Estado de México? No, están bajando... Digo, por cierto, ya cumplieron, ¿no? ¿Ya pagaron? ¿No? Esa queja no es con el tribunal, es con la Procuraduría del Consumidor. ¿Alguien sabe si ya... No, si ya se están repartiendo. A mí lo que me queda claro es que esas son puras mentiras. Siempre dicen y a la mera hora nunca pagan. Pero eso finalmente no ayuda a los procesos. Entonces no hubo compra de voto. No ayuda a los procesos. No pagaron. Publicidad engañosa. De por sí la gente está muy enojada, pues todavía que el trife te dé sus razonamientos, la verdad es que... Giselle, un último comentario. Muy rápido. Primero, el PRI hizo de los rituales políticos un Facebook Live y lo convirtió en un ritual electoral con la parte de los procesos internos. Eso fue un grave error. En materia de narrativa, los 3 candidatos están muy cojos, incluidos porque están deconstruyendo al otro, no están construyéndose ellos ni su proyecto. Está muy interiorizado el proyecto de Andrés Manuel hacia ustedes, pero todavía una gran parte de la población que no. En el caso de Mid, hace un spot hablando de Anaya, y en el caso de Anaya, unos muy estéticos y muy bonitos en materia de producción, en un contexto en el que lo primero que te está pidiendo el votante es que la publicidad sea genuina, no sobreproducida. La otra es el debate. Esta elección se va a ganar en memes, caricaturas y debate. Debate ¿Tú crees que ciudadano. los debates completamente. los 3 debates de los candidatos? Fíjate lo que ha pasado en redes. Los debates se están dando ahí, nuestras notas las estamos sacando de ahí. Los debates no solo entre actores políticos, sino entre personajes ciudadanos o una muy buena nota de un influenciador. El problema es que si va a haber 6 candidatos, se va a diluir el debate. Es muy difícil un debate de Llevo midiendo casi 20 millones de impactos entre los actores políticos, nada más en impresiones de redes, etcétera. Sí. 20 millones de impactos entre los actores políticos y algún ciudadano que le hizo una pregunta que polemizó. Eso va a ser excepcional. 2, el nivel de reflexión del ciudadano después del sismo y además la sinergia de la comunicación. Antes la sinergia de la comunicación era enteramente regional y ahora no. Lo que pasa en Veracruz le va a afectar a Nuevo León, lo que pasa en Nuevo León le va a afectar porque se unió este país. Para mí como estratega electoral va a ser una complicación, pero como estratega comunicacional te puedo decir que es lo mejor que nos pudo pasar como narrativa del país. Lo que sí les diría a los candidatos y a los partidos es, están comunicando a un ciudadano que ya no existe. Tienen que tocar las heridas sociales y nos toca también a los medios y a los que hacemos comunicación hacerlo. Pues la gente está muy enojada, yo creo, eso sí. Eso sin duda. Sin duda. Y con razón. Y con toda razón. Con razón. Porque no es el año más violento de la historia moderna. Pues sí, bueno. Muchas gracias, Giselle. Encantada. Rosa María. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Va a estar aquí con nosotros el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Es el jefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a hablar con él precisamente de cómo va esta renegociación. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinión.